Cada uno de nosotros, hermanos, somos una bendición para los que están al lado nuestro. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema de la semana pasada. Hemos estado hablando sobre todo en Corintios, ¿no? Las cosas que estaban ocurriendo en Corintio. Y había un templo muy famoso, un templo donde la gente recurría y, ¿se acuerdan? ¿El templo de quién era? De la diosa. Ya se olvidaron de la diosa. Bueno, era una diosa, ¿verdad? ¿Ya cómo se llamaba? Afrodita, ¿no? Esta diosa, que era la diosa del amor. Entonces, en este templo tenían como 1000 sacerdotisas. En sí eran 1000 prostitutas, porque ellas tenían sexo libre, al aire, con la gente que era de Corintios. Entonces, Pablo está escribiendo en esta carta todos los problemas que tenían en la iglesia. No está hablando los problemas de la iglesia de Afrodita, por favor, es de la iglesia que Pablo levantó. Pero la gente que estaba ahí estaba tan arraigada a las costumbres, hermanos, que es bien difícil con las costumbres. Miren, los jueves, los que vienen a prematrimoniales, hemos estado hablando sobre el matrimonio. A ver, cómo nosotros solemos hacer el matrimonio en este lado del país. Y hemos llegado a la conclusión que todas las prácticas que por la iglesia de Roma que ha entrado son costumbres romanas. Las despedidas de soltero, ¿están aquí los que vienen el jueves? ¿No están? Ya, no están. Ellos vienen los jueves nomás, ¿no? Pero vemos que la despedida de soltero, hermanos, ¿quién no ha ido a una despedida de solteros? De repente ustedes se han casado con una despedida de soltero, ¿verdad? ¿De dónde creen que viene la despedida de soltero? Toda la historia viene de Roma. Generalmente los espartanos hacían esto muy común porque traían una mujer para que sensualmente le baile al que se iba a casar, y los demás querían probar si él era capaz de ser fiel a su futura esposa, ¿no? Entonces de eso se trataba. Pero los historiadores dicen que esto tiene un origen todavía más atrás, y casi todo es en Babilonia. Pero es una práctica, hermanos. Hoy en día no hay matrimonio si no hay despedida, dicen. ¿De qué te vas a despedir si ya estás comprometida con una persona? ¿De dónde? En el pueblo de Israel ellos hacían contratos de matrimonios y ellos tenían cenas donde se conocían ambas familias, pero nunca había una despedida de solteros y nunca iba un sacerdote a hacer uy, 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 mire, aquí estoy, o contratar payasos obscenos. Y eso es una costumbre, hermanos, no tiene fundamento bíblico. Y cuando yo me he puesto a ver en internet, he encontrado unos anuncios estupendos. Te hacemos tu despedida de soltero cristiano. Sí, ¿cómo es a lo cristiano? ¿No? Me llama la atención, hermanos. Pero obviamente hay gente que se ha dado cuenta que dentro de la iglesia de los cristianos quieren una despedida de solteros. Obviamente no la quieren con el stripper o con la chica, ¿no? Porque ahora también llevan hombres a las despedidas de solteras, ¿no? Ese día una joven me dijo, yo he ido a una despedida soltera, y sí, llevaron un varón, ¿no? Eso promueve a la infidelidad, hermanos. Pablo decía, no es el hecho de que tú hagas la acción, simplemente está con que tú mires. Tú miras, tú deseas, ya pecaste, ¿no? Entonces, ¿qué promueve esto? ¿Pero por qué lo hacemos? Simplemente por costumbre, porque no hay base bíblica en todo esto. Y así hemos empezado con otras cosas, ¿no? La torta, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el vestido blanco? Y hermanos, todo es costumbre, nada más. Y mucha gente no se casa porque no tiene el vestido, porque no va a tener la torta, porque no tiene lugar. Y estoy hablando entre cristianos, ¿no?
Los que no son, porque tienen que gastar en alcohol, gastan casi el mismo porcentaje que las otras cosas, ¿no? Matrimonios cristianos dicen gastamos, muchos se casan al estilo cristiano, como me han dicho, solo porque el alcohol le baja sus costos a la boda hasta la mitad, ¿no? Bueno, no sé, pero simplemente a veces vivimos un mundo de costumbres, hermanos, y esas costumbres hay que sacarlas. Y es lo que Pablo decía, ¿no? El hombre natural, que hemos visto que es el hombre animal, el hombre bestial, ya hemos estudiado eso, el hombre carnal, que es el hombre bebé espiritual, y el hombre espiritual, que es maduro. Yo sé que mucha gente ha venido a Cristo, pero tiene que madurar, hermanos. También otra diferencia entre hombres y mujeres físicamente es el cerebro. Estudiosos han encontrado que el cerebro de una mujer es diferente que el cerebro de un hombre. La mujer tiene en el centro toda una corteza gruesa y está conectado los dos hemisferios. Entonces, por eso una mujer puede cocinar, atender el teléfono, ir para allá, estar pendiente que el hijo va a salir a las 11. El varón solo usa la mitad. Depende en qué lado está. Y todavía de la mitad tiene archivos o cajitas. Ustedes pueden encontrar esta información en internet, hermanos. No es ningún tipo de revelación. El asunto que hay que conocerlo. Y los hombres usan su cajita. Están en la cajita de trabajo, trabajo. Lo demás no existe. Hasta que lleguen al momento. Entonces, una diferencia grande es el cerebro, hermanos. Ahora, escúchenme, ¿por qué estoy diciendo esto? Hoy en día se ha encontrado, cuando Pablo habla de renovar la mente, renueva la mente, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y qué significa renovar la mente? Sacar todo lo que me han enseñado y poner la palabra de Dios, ¿no? ¿Será posible eso? Espiritualmente sí, porque Romanos dice el espíritu de la mente. Entonces podemos decir, ay, la mente tiene un espíritu. No, tú tienes el espíritu de Dios en ti que te va a ayudar a cambiar tu mente. Y escuchen esto, científicos han encontrado que tu mente, tu cerebro puede cambiar a través de los años. Han hecho unos exámenes y se creía que una persona que llegaba hasta los 7 o 8 años o el cerebro crecía, ya no se modificaba, quedaba ahí. Lo único que entraba a nosotros era la información de afuera. Hoy en día han encontrado que no es así. Han hecho estudios donde personas estaban acostumbradas a una cosa y han cambiado su costumbre y dice que han hecho los mismos estudios, la misma resonancia y han encontrado que el cerebro puede cambiar. Porque cuando uno está acostumbrado a algo, dice que se forman cosas fibrosas, un poco más gruesas, y siempre el cerebro busca como atajos, lo más cerca. Pero cuando tú cambias algo, dice que esa parte que tú cambias se vuelve a engrosar y la otra desaparece. Y cuando yo he estado viendo esto, y esto le llaman, hermanos, neuroplasticidad, así es esta ciencia que estudia sobre el cerebro. Neuroplasticidad, aquellas personas que quieren, es verdad lo que nos ha dicho la pastora, no lo van a encontrar en la Biblia, ¿ya? Porque esto es pura ciencia. Pero tenemos esa capacidad, hermanos. Y yo me ponía a pensar y decía, sí, tenemos esa capacidad. Cuando el pastor falleció, yo era el tipo de persona que 10 de la noche ya me ganaba el sueño. 10:30, si alguien venía a la casa, yo me paraba y les decía, bueno, hermanos, se quedan con el pastor, nos vemos mañana. Pero sí o sí, yo me acostaba. Mi sueño era casi sagrado. Ya sabían, 10 de la noche, acostada. Pastor falleció y yo me di cuenta que las cosas que uno hacía en la mañana tenía que terminarlas en la noche. Las primeras veces me ardían los ojos, me dolía la cabeza, porque era hasta las 12:30. Para mí 12:30 ya era
al día siguiente amanecía con resaca, como dicen, ¿no? Con dolor de cabeza, con todo. Pero la misma obligación o la necesidad de hacer lo que tienes que hacer, hoy en día, hermanos, puedo estar hasta las 3 de la mañana y me meto a la cama porque sé que tengo que meterme en la cama, ¿no? Tengo que cuidar mi cuerpo. Pero ya no me pasa eso de que se me caen los ojos a las 10. Porque a veces eso es costumbre, ¿me entienden? Y eso quiere decir que hay muchas costumbres en nuestra vida que en vez de ayudarnos, simplemente nos lleva a ser personas fracasadas. Son costumbres. Hablemos de los vicios. ¿Son costumbres o no? Son costumbres. Personas que después del almuerzo tienen que comer su chocolate todos los días, su postre. Costumbre. 10 años comiendo el chocolate y quizás en el 11º puede tener diabetes. Todo por costumbre. Cuando personas van con esa predisposición del doctor, ¿qué es lo primero que dice el doctor? Quítate todo lo dulce. Si tomas gaseosas, olvídate que existen esas empresas. Pero a veces no se puede cumplir. ¿Por qué? Por costumbre. Es la costumbre nada más, hermanos. Cuando Pablo decía renueva tu mente, cambia tu forma de pensar, se refería a eso. Saca tus costumbres, empieza a poner la palabra de Dios en tu mente y vas a actuar como Dios, como Cristo actuó en esta tierra. Amén. Quizás a veces no podemos tomar buenas decisiones porque sencillamente no estamos cambiando y eso nos corresponde a nosotros, hermanos. No le corresponde a Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz, ya lo hizo. No te va a agregar algo más. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nacer de nuevos y cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo la vamos a cambiar? A través de la palabra, enamorarnos de la palabra, tomarnos un tiempo de oración, querer aprender las cosas de Dios. Eso es lo que va a transformar tu mente. Ahora, en matrimonios yo también estábamos viendo qué edad estaba permitida en Roma que se casaran los jóvenes. Y la edad que permitían que se casaran las mujeres era a la edad de los 12 años y los varones a la edad de los 14. Una edad muy común en ese tiempo de matrimonios, ¿no? La Virgen María, ¿cuántos años tenía? Entre 15, 16 años y no estaba casada. Y entonces ese era el motivo en el que querían apedrearla. Hasta que José salió y dijo, no, es conmigo, ¿no? O sea, porque ellos pensaban haber cometido adulterio, ellos tenían un contrato de matrimonio. Pero la edad es más o menos esa. Hoy en día si vemos una joven que se case de 14 a 15, también la apedreamos, pero no porque esté embarazada, sino porque eres tan tonta de esa edad, tú no sabes cómo vas a malograr tu vida y en sí, ¿no? Porque a veces son costumbres, hermanos. Ahora, en la iglesia, cuando la gente nace de nuevo, son bebés. Y a veces yo me hago esta pregunta, ¿no? Porque conozco gente que ya camina muchos años en Cristo, pero siguen siendo bebés. Y yo decía, ¿cómo es posible que en otros países se casen a los 12, 14 años y cumplan sus responsabilidades como deben ser? Porque la Virgen María cumplió a cabalidad su responsabilidad como esposa y como madre. Y muchas jóvenes también. En Israel las mujeres tienen una fiestita a los 13 años, acá son a los 15, pero ahí son a los 13. Entran así en filita todas y el maestro, el rabino que está ahí, cantan Proverbios 31. El rabino les dice a niñas de 13, de ustedes depende el país con los hijos que ustedes tengan. La decisión que ustedes tomen, de eso depende si nuestro país progresa o no. ¿Qué le están diciendo a esa niña? Miren la responsabilidad que tiene. Pero acá una niña de 12 años, a ver, háblale así. ¿Cómo va a ser posible? ¿Se dan cuenta?
Y eso a mí me hizo pensar algo. De repente, por ser una cultura muy guagüera, ¿no? Somos querendones. Y cuando nacen los recién nacidos, siempre hay ese amor por el recién nacido. Yo te cambio el pañal, hijito. Te llaman por teléfono, al toque estás ahí en su casa, ¿no? Y pasan años y años y años y siguen en la misma condición. Y eso me llevó a pensar, ¿no será? Y esta es una pregunta que si ustedes quieren ayudarme a responderla, yo lo acepto. ¿No será que en este lado del mundo engreímos tanto a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro lado, que pueden tener 40 años, pero es mi guagua, pues, es mi bebé, sigue viviendo conmigo mi bebé, yo nunca voy a dejar a mi bebé? Y entonces ese tipo de personalidad, cuando vienen a la iglesia, como les suena muy familiar, entonces les gusta quedarse en una etapa de bebés, que a los finales creo que se vuelven bebones, ¿no? Porque cuando ya deben de caminar, no caminan. Si tú mantienes un hombre en tu casa, tu hijo de 40 años en tu casa, mira, ¿cuántos sabemos que ese es el peor daño que puede hacer una madre a su hijo? Y si desea casarse, ¿cómo se va a casar mi guagua? Pero tu guagua, ¿cuántos años tiene? 38, ya va por los 39, pero es mi guagua. Madre nunca deja de ser. Hermanos, yo he escuchado estos comentarios en mamás y no han conseguido casi nada en la vida. Ahora, tampoco es que los botes, ¿no? Pero tienes que enseñar a madurar. Y en la iglesia también ocurre lo mismo. En 1 Corintios 3:1 dice Pablo acá: de manera que yo, hermanos, les está diciendo a ellos, no pude hablarlos como a espirituales. O sea, Pablo decía, yo quiero hablarle con cosas espirituales, pero sin embargo no pude, sino tuve que hablar como a carnales. Hemos dicho que los carnales son los bebés, los naturales que son las bestias, ¿no? O animal, digamos así. Y le dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren, más claro no puede estar, y hay muchas citas bíblicas donde Pablo habla en Gálatas, incluso hay una en Romanos donde dice, yo les hablo como a niños, como a carnales. Porque sí han venido a Cristo, han tomado a Cristo en su corazón, están emocionados, les gusta, pero no quieren tomarse el tiempo y cambiar sus costumbres, y eso solamente lo haces tú, hermano. Yo no lo puedo hacer, yo te puedo ayudar, ¿quieres orar? Ven, vamos a orar. ¿Quieres palabra? Ven, a ver, ¿qué quieres estudiar? Ven, empecemos. ¿Han hecho discipulado? ¿No han hecho discipulado? Para que tú vayas creciendo. Porque también necesitamos crecer espiritualmente. Dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, te di una lechecita formulada, porque si te doy la leche de animal, de repente te vas a llenar de gasecitos, así que te he dado tu leche formulada, más tus gotitas de Gaseovet, porque eres un bebé. Dice, tengo que darles la leche así, y no les puedo dar comida, porque aún no son capaces, todavía, dice, ustedes no son capaces de comer otra cosa más que leche. O sea, un almuercito con su zapallito, no pueden comer porque son bebés. Y hay mucha gente que se queda como bebé. Y dice, porque aún sois carnales. ¿Qué quiere decir porque aún sois carnales? Gálatas habla de esto. ¿Quiénes son los carnales? Los que todavía viven en división, los que todavía están ñam, 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 murmurando, queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean. Ese también es una persona
un bebé espiritual. Y eso puede ir para los líderes. Hay líderes a veces que se autodenominan líderes, por eso la palabra dice, no pongas a un pastor, a alguien en el liderazgo que sea neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Nuevo. ¿Por qué? Porque todo lleva su tiempo, hermanos. A unos más, a otros menos, pero llegas a un punto de madurar. Y dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El hombre carnal, el hombre bebé espiritual, le gusta ser pleitista. ¿Dónde podemos ver un hombre todavía carnal, que todavía no había madurado espiritualmente? Pedro. Acuérdense cuando van y lo van a tomar a Pedro para llevarlo preso, y había uno, me imagino, la Biblia no lo explica, pero me imagino que ese uno sería pues Piquito, ¿no? Ahí estaba ahí, entonces Pedro agarró su telescopio, es un belicoso, y agarró su espada, ¿y qué hizo? ¡Pum! Le voló la oreja. Ahora me imagino que debe ser una persona con las orejas así, ¿no? Porque dice que le cortó las orejas. Una oreja, o sea, lo dejó tacita a esa persona. ¿Y qué hizo Jesús? Recogió la oreja y se la puso y dijo, deja Pedro, guarda esa espada en tu vaina, porque no es con espada. Él tenía que cumplir un propósito. Pero ¿de qué se dejó llevar Pedro? De sus emociones. Y todos los discípulos salieron corriendo. Hubo uno que quisieron agarrarlo, pero él forzó todo y le quitaron la frazada, lo que tenía puesto, y ahí estaba desnudo, dice, ¿no? Pero igual corrió calato por el bosque. Pero Pedro, voy a ver a dónde llevan a mi maestro. Y estaba vigilando qué pasaba con su maestro. Y es que las personas carnales generalmente actúan así, en violencia, hermanos. Cuando alguien venga a decirles, ay, por favor, hermano carnal, no. Tienes que madurar. Hablemos, conversemos, discutamos. Una discusión no es una pelea, una discusión es encontrarle un punto, ¿verdad? Muy bien, vamos a irnos. ¿Qué quiere decir tener una mente renovada? Cuando uno tiene una mente renovada, hermanos, cuando tú creces espiritualmente, reaccionas ante las pruebas y tentaciones. Y vamos a la Escritura, vámonos a Hechos, vamos a ver un caso, y obviamente Pablo, él está acá, y vamos a leerlo. Hechos 28:1 dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Qué había pasado con Pablo? Pablo tenía que ir a Creta, a Roma. Entonces se iba en un barco, hubo mucho viento, mucha lluvia, entonces tuvieron que quedarse en un puerto e irse en otro barco. En esta embarcación habían como 277 personas. ¿Dónde dice esto? En el capítulo anterior, ¿ya? 277 o 276. Que también estaban llevando prisioneros. Y esta embarcación, hermanos, se voltea y naufraga. Entonces llega aquí a Malta, pero no llega solito. O sea, no llega como en esa película que tiene que pintarle a la pelota ojitos, nariz, boca, ponerla ahí y conversar con una pelota. No, él llegó con gente. Es más, en el capítulo anterior, él les dice a todos los que están ahí, a ustedes no les va a pasar nada, ni siquiera un cabello suyo se va a caer. Y efectivamente llegaron todos ellos a esta isla. 28:2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, nos trataron muy bien la gente que estaba ahí. Y dice, ¿y quiénes eran esta gente? Esta gente no eran ni griegos ni eran romanos, eran conocidos como los bárbaros.
y no por gusto le dieron el nombre de bárbaros. Hablaban otro idioma. Ahora, yo decía, claro, llamados rebeldes, ¿no? Entonces dirían, ahí hay presos, ay, esos son rebeldes, ellos son de mí, hay que irlos a salvar, ¿no? Entonces fueron, y dice que todos estaban, que nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, ¿qué pasó? Ellos mismos, los bárbaros, les comenzaron a hacer fogatas porque estaban mojados, estaban cansados. Pero vemos aquí la personalidad de Pablo, ese tipo de hombre que no podía estar sentado. ¿No conocen esa gente que no puede estar sentada? Tiene que estar siempre al servicio. Dios, ¿a qué nos llamó? A servir y no a ser servidos. Y entonces él se levanta y dice, ya, yo les voy a poner también les voy a ayudar a la gente porque son bastantes los que hemos venido. Y va a agarrar una rama y sale una serpiente venenosa y la historia dice que ciertamente, dice, una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién? Escapando del mal, la justicia no lo deja vivir. ¿Cuál era el comentario? Uy, Pablo es un asesino. Porque mira, se ha salvado de hundirse en el barco. Llega acá y una víbora venenosa se le cuelga de la mano. Entonces, vemos que esta gente pensaba en alguna divinidad. Decía, está bien que puedas escapar bajo las leyes humanas, pero bajo una ley divina nunca vas a escapar. Y ellos consideraban que Pablo era una persona que había hecho algo y que si no iba a tomar justicia, porque seguro pensarían que es un prisionero más, entonces Dios lo quería matar. Y dice en el 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se linchase o se cayera muerto de repente. Ahora, ellos sabían, la historia dice que era una de las serpientes venenosas que había en ese lugar. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, es un Dios. Después que ellos pensaron que era un asesino y vio que esa serpiente les mordió, entonces dijeron, este no es un asesino, es un Dios. Y en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. O sea, este hombre era romano, por el nombre que tenía Publio, era romano. Y dice que los hospedó por 3 días. Realmente la historia dice que ellos se quedaron 3 meses en esa isla. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que tenía. Entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honramos con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargamos de las cosas necesarias. Muy bien, ¿qué le pasó a Pablo aquí? Naufragó. Podríamos decir, ¿y qué? ¿No escuchaba la voz del Espíritu Santo? ¿Qué harías tú, hermano, si te vas a un crucero? Porque has trabajado, eres un líder, y es más, la iglesia te obsequia tus cruceros, y el crucero se voltea en el mar. Matrimonios, matrimonios exitosos, nos vamos al Brasil, ya. Subimos a nuestro y se voltea él. Y ustedes están ahí adentro. Seguro muchos de ustedes se acordarán, la pastora lo echó a propósito. Seguro no ha tenido guianza del Espíritu, sino del diablo, nos quiere ahogar acá, nos quiere matar.
Pero por alguna razón llegan a una isla. Y ustedes están entrando y hay gente que, oye, sí, ustedes son de una iglesia, vengan para acá, les vamos a dar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Miren, aquí vamos a poner para que sequen su ropita, prenden un fueguito. Y ustedes van, también como Pablo, a ser acomedidos y van a agarrar un tronquito para echar al fuego y sale una serpiente y te muerde. ¿Saben qué, hermanos? Cuando a veces nosotros lideramos o estamos en el pastorado, nos damos cuenta de la madurez de las personas cuando ustedes tienen circunstancias en la vida. Digan, circunstancias. ¿Qué le pasó a Pablo? Una circunstancia. ¿Y Pablo qué hizo? Señor, pues tú me mandas y me muerde la serpiente, todo. Búscate otro. Yo paso. No es posible. Y se hubiera echado a llorar. Y con su mano, y ahora me voy a morir porque me ha picado la serpiente. Estos carnales, estos bárbaros están diciendo que soy un asesino. ¿Para eso me traes a esta isla? Cuando a veces tenemos problemas en nuestra vida, ¿a quién le echas la culpa? A veces muchos le echan la culpa al diablo. El diablo me ha hecho tomar, el diablo me ha hecho, ¿sabes? Y el diablo está yo, así, ¿sabes? Llorando en una esquina y todo me echan la culpa a mí, todo me echan la culpa. Quéjate pues con Dios, ¿no? Cuando vienen circunstancias a nuestra vida, hermanos, y tú eres un bebé carnal, bueno, un carnal, lo único que va a haber son quejas. Acuérdense el pueblo de Israel. Dios los libertó, los llevaba a una tierra mejor, iban a dejar de ser esclavos, habían conseguido la libertad. No solamente habían salido ellos, sino todos los egipcios le comenzaron a dar oro, salieron ricos, unos esclavos ricos. ¿Ustedes han visto en la historia algún esclavo rico? Bueno, solo el pueblo de Israel salió de la esclavitud rico. Porque la misma gente le dio. Pero en el camino, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que comer maná? Maná, maná y maná. Y el maná caía del cielo. Ellos querían comer cebollita, zarcita y todo ese tipo de cosas. Que el pescadito, que porque el estómago. Y hermanos, es eso que se llama costumbres. Y ellos estaban llenos de costumbre. A ver, cambia tu forma de comer, hermanos. Cuesta, porque es por costumbre, lo digo por experiencia. Te cuesta. ¿Quieres cambiar algo más? A veces no puedes cambiarlo, por costumbre. Son las costumbres las que a veces nos ata. ¿Y podemos cambiar? Podemos cambiar. Tu cerebro puede tomar otro curso, físicamente está estudiado, científicamente, y dice que sí. Entonces, Pablo dice el espíritu de la mente, entonces tienes el poder para cambiarlo. Tenemos todo, hermanos. Tenemos toda la capacidad. Y cuando venga un problema a tu vida, tú vas a saber qué hacer. Pablo sabía qué hacer. En ningún momento se quejó, en ningún momento dijo, uy, ahora es la serpiente, ¿qué voy a hacer? Señor, mira, me has mandado, ¿a qué me has mandado? Y claro, tenía que ir a Roma, esas bestias, ¿no? Y Señor, ni lloró, ni se desesperó. ¿Qué hizo? Sabía actuar. Se le prendió la serpiente, toma serpiente, ese es tu lugar, el fuego. No dijo nada, no dijo, en el nombre de Jesús, sana, 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 que el veneno salga. No, él sabía. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Y dijo, ninguna cosa es mortífera para mí. Se sentó y los demás lo miraban, ahorita se muere, ahorita va a caer y lo vamos a enterrar, hay que enterrarlo, ahorita se va, y no se cayó. No le pasó nada en su vida. Tanto así que pensaron que él era un dios. Porque ellos venían de una costumbre de dioses, acuérdense.
Cuando viene un problema en tu vida, hermano, ¿cuál es tu actitud? Y ahí tú te puedes dar cuenta si eres un carnal o eres un espíritu espiritual. Porque la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta cuando soy un bebé? ¿No? Porque cuando viene un problema en tu vida, no se trata cómo te comportes, pero cuando viene un problema en tu vida, tú sabes qué hacer. Y hay que tomar decisiones a veces en nuestra vida fuerte. Dice la palabra que si tu mano es motivo de pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtatela. Si tu ojo es motivo de pecar, córtatelo. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tú vas a tener que renunciar a familiares tuyos, a amigos tuyos, que no te dejan caminar. Y vas a tener que cortar relaciones, amistades. Mejor entras cojo, manco, al reino de los cielos, que entres enterito. Y a veces tenemos que hacer modificaciones en nuestra vida. Una de las cosas que a mí no me gustan personalmente son las fiestas de fin de año, ¿no? Porque no quiero entrar en detalle, pero es costumbre nomás. ¿Y de dónde? De dioses paganos, no tiene ningún sustento bíblico, no lo tiene. Me pone muy triste a mí esas fiestas, yo por mí me pondría a llorar. Pero bueno, ¿no? La gente está acostumbrada. Salen leyes, por favor, miren los animalitos, a veces les dan infarto por los cohetes y por todo. A nadie le importa nada. Cada año la venta es más fuerte. Que algunos cristianos están diciendo, creo que mejor a fin de año vendo fuegos artificiales y me gano alguito, ¿no? Porque... Y quizás pongan una tienda, fuegos artificiales para cristianos, ¿no? Para que los cristianos vayan ahí. Pues son costumbres, hermanos. ¿Estás dispuesto a cambiar tus costumbres? Ese es el asunto. Cuando tenemos la mente de Cristo, hermanos, también somos prudentes al hablar. Cuando tienes la mente de Cristo, tú sabes, cuando viene la dificultad en tu vida, tú sabes lo que tienes que hacer. Y ahí marca la diferencia. No es valentía, no es que es alguien especial, no es alguien que está mal de la cabeza. Simplemente tiene el Espíritu Santo, tú has ido educando tu mente, has estado estudiando. ¿Pero para qué estudio esto? Una y otra vez, ya lo sé, quiero algo nuevo. Y tú una y otra vez. Ayer estaba escuchando lo que estaba predicando el pastor Copland, el profeta. Nada nuevo, ninguna revelación, pero él lo predica. La gente tiene que saberlo una y otra vez. ¿Para qué? Para el día que venga esa prueba, esa dificultad, una circunstancia en tu vida, entonces tú te vas a dar cuenta, porque eso que tú has centrado en tu cabeza, ¡pum!, va a salir. Y tú te vas a dar cuenta, y tú te vas a llenar de gozo. Y los demás van a decir, oye, este no tiene ese problema tan fuerte, ¿por qué está tan alegre? Porque dice que el mundo no entiende eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Darle tiempo a la palabra, darle tiempo a la oración, darle tiempo a lo que es un devocional. Un devocional es un tiempo con Dios en la mañana. ¿Cuántos ahorita en este momento no tienen devocionales en su casa? Levanten la mano. No tienen devocionales, o sea, porque es una guía de citas bíblicas. ¿Todos tienen devocional entonces? Entonces, Pastor René, no traigas devocionales. Todos tienen devocionales. Qué bueno, hermanos, que ustedes se dedican un tiempo corto al estudio de la palabra y la oración. Y créanme que el día que vengan las circunstancias en su vida, ustedes van a saber qué hacer. Cualquiera que fuera. Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos que ser ¿qué? Prudentes al hablar. ¿A quién conocemos en la historia bíblica como el metepatas, el que era así? Pedro. Y hablaba. Una vez yo escuché
que decían, si hubiéramos podido escuchar una prédica de Pedro, sería excelente, ¿no? Qué bueno, cómo no habían filmadoras en ese tiempo. Porque él era pescador, hermanos. ¿Cómo creen? ¿Cómo habla un pescador? El pescador en la historia siempre ha sido el mismo, no porque eran pescadores que Cristo los llamó, eran bien educaditos, nada. ¿Cómo es un pescador? ¿Ah? ¿Alguien conoce un pescador? Sí. Áspero, tosco. Ya me lo imagino a Pedro, yo me lo imagino así, ¿no? Yendo, predicando. Bueno, y si no aceptas a Cristo en tu corazón, te vas, puntitos, ¿no? Y yo, puntitos. Porque él era así. Pero él va perfeccionándose, hermanos. Él va creciendo. Miren, hay una en Hechos. En Hechos, bueno, Dios le hace ver a Pedro en una visión que vienen muchos animales del cielo y le dice, mata y come, ¿no? Entonces, no, ellos como judíos no comían el chancho, pero no le estaba diciendo, ahora puedes comer chancho en Cristo Jesús, sino le estaba enseñando algo más profundo, ¿no? Entonces, se soñaba eso y cuando terminó en su visión, llegaron a buscarlo porque lo estaban llevando, querían que vaya a otro sitio. Así que era Cornelio, donde Cornelio mandó a llevar, porque él tuvo una visión de un ángel que le decía, anda, busca a Pedro para que él venga y te explique y te dé a conocer la palabra. O sea, para que crezcas, para que no te quedes ahí. Y entonces va Pedro, y Pedro con la visión y todo dijo, ya voy a hacer caso. Y se va. Y dice en Hechos 10, 32, 33, no, perdón, Hechos 10, 28. Le escucha lo que está diciendo y Pedro le dice lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis, ustedes saben que yo soy judío, sí, y ustedes no son judíos, no. Entonces ustedes saben que para un hombre varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, para mí me ha mostrado, dice, pero a mí, perdón, voy a leerlo de nuevo, ¿ya? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual el ser llamado vine a replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le comienza a contar lo que él había visto, lo que vio. Miren, él ya va con otra actitud. ¿Cómo le dice a un extranjero? ¿Cómo eran vistos los que no eran judíos en aquellos tiempos? ¿Qué se les decía? Malditos, se les decían perros, se les decían perros malditos, perrillos, pero él va y les dice de esta manera, ustedes saben, porque todos sabían, hermanos, todos ahí sabían que los judíos, cuando no eran judíos, éramos perros. Si ahorita hubiéramos estado mezclados en ese tiempo con judíos, nosotros nos hubiéramos dado cuenta, ¿qué se ha creído? ¿Cómo se llama ahora la ley del odio? Son me están discriminando, ¿no? Eso hubiera funcionado hoy en día. Pero en ese tiempo, ya oye, no soy judío, entonces ¿qué eres? Ellos nos dicen perros, somos perros malditos. Ya somos perros malditos, decía, ¿no? Pero él no los llama así, solo les dice lo siguiente, ustedes saben que para mí es difícil juntarse con un extranjero, pero no menciona la palabra, ustedes son perros, ustedes son malditos. Mas dice, pero el Señor me ha enseñado. Y más abajo dice, y Dios me ha enseñado que no hay acepción de personas, que para Dios todos somos iguales. ¿Se imaginan esa revelación en Pedro? Para nosotros, qué emoción, ¿no? Porque como no somos judíos, éramos los perros, pero Él, Señor, una costumbre tenía que romper, una costumbre judía.
porque yo no me voy a juntar con los samaritanos. ¿Qué se han creído esos? ¿No? No, ¿por qué? Y eso pasa también en las iglesias. ¿Yo por qué me voy a juntar con los músicos? No, se creen ahí artistas, ¿no? No, yo no me junto con ellos. También eso puede haber dentro de una iglesia. Pero Dios ve todo como un cuerpo, somos un cuerpo, nos necesitamos unos a otros. A ver que alguien se case y los músicos digan, ¿no quieres que vayamos a tocar a tu fiesta? ¿Qué le dirían ustedes? ¡Ah, qué bonito! ¿No? ¿Y cuánto nos vas a cobrar? Es regalo de bodas. ¡Wow! ¿No? ¡Qué emoción! Somos un cuerpo. Pero por si acaso ellos cobran, ya por si acaso. Tienen toda una orquesta, así que ellos, es poco, pero hay gente que gasta en orquestas tanto y con una música, ¿qué música? La que está de moda. Despacito. ¿Qué hay en esa letra? Nada. Pedro también tuvo que romper una costumbre, como la puedo romper yo, como la puedes romper tú y yo. Nuestra vida está llena de costumbres, hermanos. Tenemos que arrancarlas. Y tienes la capacidad para hacerlo. Uno, tienes el poder del Espíritu en ti para romper todo eso. Y tienes el favor de Dios de tu parte. Y tienes la ciencia también a favor de tu parte, porque ahora la ciencia también ha descubierto estas cosas. Y aquellos que quieran buscar, busquen. En matrimonios, ¿por qué peleo tanto con mi esposo? Vayan ahí, pónganse en neurociencias, a ver, averigüen cómo es el cerebro del varón y el cerebro de la mujer, y entonces ahí muchos van a decir, era por esto. ¿Qué nos toca hacer? Entendernos, comprendernos. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos tu mente, Padre Celestial. Esa mente que puede juzgar y que nadie nos puede juzgar a nosotros, porque es tu juicio a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que el madurar depende de nosotros, Señor Jesús. Aceptarte como mi Señor, aceptarte como el primero en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque a partir de ahora voy a dedicar un tiempo para ti, para leer la palabra, para orar, para preguntarte, Señor, para vivir cada día, día a día, en lo que tú me digas, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que nosotros crecemos espiritualmente para que otros puedan conocer tu palabra y tener esa paciencia también para así seguir creciendo, Señor, porque nos interesa lo que a ti más te importa y que son tus hijos, que son las personas. Nos interesa también a nosotros, la gente y la persona, para llevar el Evangelio. Gracias, Señor Jesús, y decimos amén.